Buenas noches, bendiciones. Hoy estamos aquí en su programa 15 minutos de tiempo profético, donde estaremos enseñando acerca de los acontecimientos que están pasando en estos últimos tiempos. Espero que este programa sea de bendición para su vida, que sea de edificación. Quiero leer para dar inicio a este hermoso programa en la Escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Esta palabra que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 1, es una palabra que en ese momento conmovió a los discípulos, porque los discípulos estaban impactados, estaban sorprendidos de la maravilla de aquel templo que Herodes había refaccionado, Herodes había arreglado. Pero una de las primeras señales que Jesús da es que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Según los estudiosos bíblicos, 63 años después de la muerte y resurrección de Cristo, ese templo fue saqueado y quedó totalmente arruinado, derribado. Hasta el día de hoy nosotros vemos la ruina de los muros de Jerusalén. Mire, y una de esas partes del templo que quedó totalmente quebrajado, derribado, una de esas partes está colonizado por los árabes y otra parte lo tienen los judíos. Eso significa que por un momento el reloj se ha detenido ahí, pero los israelitas trabajan por el tercer templo. Por eso es que usted ve un conflicto en Medio Oriente, y hay un conflicto donde las naciones de alrededor quieren destruir a Israel. En el plano profético podemos encontrar que las naciones de alrededor de Israel, como es Turquía, Irak, Jordania, hacia arriba Siria, los altos de Golán, todas esas naciones siempre se han aliado con la intención de destruir a Israel. Recuerde cuando estudiamos en un libro de historia acerca de la guerra de los 6 días, donde Israel logró derrotar a la alianza de Irak, de Irán, de Siria, de Jordania. Y Israel en 6 días, siendo un ejército aparentemente más débil que ellos, derrotó a estas naciones, porque con Israel está el Dios poderoso, el Dios que los llamó y el Dios que le dio la promesa. Pero escúcheme, durante mucho tiempo ese lugar que ellos llaman su templo ha sido el lugar del conflicto. Ahí podemos encontrar que en esa división que hay del templo en Jerusalén está la parte que los árabes tienen edificada. Se llama el Domo de la Roca. Es donde ellos han levantado la mezquita de Omar. Esta mezquita es como el centro de la peregrinación musulmana. Y por otro lado tenemos lo que llaman el Muro de los Lamentos, donde los judíos y los cristianos van como a orar. O sea que es el lugar de peregrinación de judíos, cristianos y de muchas religiones, pero es el lugar del conflicto, pues Cristo soltó una profecía que se cumplió. Dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. ¿Qué pasó después que el templo fue derribado? Hablando del segundo templo, se cumplió esa palabra y inmediatamente ese sector de ahí se convirtió en el centro del conflicto. En estos tiempos modernos, los israelitas, ellos tienen en proyecto la construcción del tercer templo. Eso es impresionante, porque ese tercer templo es el templo donde ellos dicen que van a adorar a su Mesías. Amén. Y hay grandes proyectos para este último tiempo con respecto a ese templo.
se habla de que es el templo donde el Mesías, su Mesías, va a descender. Y Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. ¿Por qué? Porque era necesario que esto pasara. Porque así el reloj profético se iba a cumplir. Por eso yo le quiero decir, amado hermano, que todo lo que estamos viendo, todo lo que los países, las naciones están preparando, no es nada más ni nada menos que la antesala para la entrada del anticristo. Pero así como las naciones, como los países se preparan para traer la entrada de un hombre que va, entre comillas, a solucionar los problemas del mundo, la iglesia se tiene que preparar para esperar a Cristo, porque a nuestra vista, delante de nuestra presencia, hablando de esta generación, se están cumpliendo las señales, amado hermano. Estamos viendo un aceleramiento como nunca de las señales. Podemos notar los cambios fuertes que han ocurrido en el mundo en estos últimos 2 años, de 2019 hacia acá, hacia el 2022. Han ocurrido unos cambios impresionantes en el mundo, cambios que no se habían dado como nunca en la historia. Y no sé si usted entiende que este es el cumplimiento de la palabra. Cristo, cuando le dio esta palabra a los discípulos, los inquietó. ¿Por qué los inquietó? Porque para los israelitas el templo era el templo. Según la costumbre bíblica, ellos oraban en dirección al templo y todo se centraba en dirección al templo. ¿Me está escuchando? Jesús dio una profecía. Jesucristo dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos lo entendieron de la manera literal, por eso se ofendieron, porque para ellos el templo era todo. Hasta el día de hoy, para los israelitas, los rabinos de este tiempo, el templo para ellos es todo. ¿Me está entendiendo? Pero ellos no entendieron que Jesús estaba hablando de levantar nuestra vida como templo de Dios, como morada de Él, donde Él mora en nuestra vida. Por eso usted que está escuchando esta enseñanza, usted se convirtió en templo de Dios. Ese es el templo que Jesús levantó. Ellos esperan un templo material, pero Jesús nos hizo templo de Él. Nos levantó después de su muerte y resurrección. Nos levantó para su gloria y honra. Por eso hoy le adoramos y somos redimidos y esperamos la venida de Cristo, amado hermano. Esperamos su venida, y aún más en medio de estos tiempos difíciles donde las profecías bíblicas se están cumpliendo. Entonces, cuando Jesús le dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado, Jesús le tocó parte de lo que era su cultura, lo que era el centro para ellos, el templo. Por eso hasta el día de hoy todavía ellos están esperando el tercer templo. Ellos están esperando a su Mesías, cuando ya Cristo vino a la tierra, predicó la palabra y algunos no entendieron. ¿Qué les quiero decir? No, hay israelitas que saben quién es Cristo, que han reconocido a Cristo, pero la mayoría de Israel, sus ojos están como vendados, no han tenido la revelación de Cristo. Le estoy diciendo la mayoría, porque hay judíos cristianos, israelitas cristianos, y Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo que Dios escogió, pero para ellos como que este plano de la revelación de Cristo no lo han logrado captar. Por eso Cristo en cierta ocasión le dijo, si otro viene en mi nombre, a ese sí le recibiréis. Y eso es lo que va a pasar cuando el anticristo se presente. Se va a presentar como un falso Mesías. Amén. Mire, él se va a presentar como un Mesías falso. El apóstol Pablo habló de esto cuando dijo que se sentará en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar como Dios. Ese texto bíblico yo quiero buscarse. Vamos a leer la escritura en el segundo libro de Tesalonicenses. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Quiero que anote ahí. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis
mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Escuche cómo dice, y se manifieste, escúchame, va a haber una manifestación del hombre de pecado. ¿Cómo le llama la Biblia? El hijo de perdición. Amén. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Cómo dice? El hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Porque la palabra anticristo es contra. Él lo está diciendo Tesalonicenses. Él es contra Cristo. Amén. Ahora, claro que si se va a manifestar el hombre de pecado, vendrá la manifestación de una grande apostasía. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo una apostasía espiritual. Cuando yo le hablo de apostasía, la palabra apostasía es la palabra griega apo. Es la palabra salirse fuera, o sea, salirse fuera de los principios. Y estamos viviendo en el tiempo de la apostasía mundial. ¿Qué es la apostasía mundial? No le voy a hablar solamente de una apostasía desde el punto de bíblico religioso, no. Le voy a hablar de la apostasía mundial en todas las esferas. Estamos viviendo en el tiempo de la apostasía mundial, donde los gobiernos han apostatado de las leyes. Dice Isaías que falsearon las leyes, traspasaron el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Lo que Isaías estaba profetizando en Isaías 24 es que vendría un tiempo donde van a traspasar las leyes establecidas. Y es lo que estamos viendo en estos tiempos modernos, en estos tiempos difíciles. La apostasía mundial creció a una escala tan impresionante que lo que antes era malo, ahora es bueno. La aprobación del aborto en cientos de países, grandes multinacionales, si usted no lo sabía, grandes empresas invierten millones en publicidad, lavando el cerebro de las personas para que la gente salga a las plazas a protestar para que aprueben el aborto. Eso que usted está viendo no es casualidad. Mire cuánta juventud está protestando que para que aprueben el aborto, y ellos no saben ni por qué lo están haciendo. ¿Usted sabe por qué lo hacen? Porque le han sembrado una ideología. Ahora, ¿de dónde viene esa ideología? Pues grandes multinacionales, personas que están detrás de las esferas gubernamentales, interesados en todo este movimiento que es apóstata, apoyan, invierten millones de dólares en publicidades, en estudios que cambien la manera de pensar de la juventud. Por eso usted se ha preguntado, pero ¿qué hacen cientos de jóvenes vestidos de verde en las calles con pancartas protestando que aprueben el aborto? ¿Qué hacen? ¿Quién les enseñó eso? Ellos no saben por qué lo están haciendo. Porque desde el punto de vista gubernamental, la gran apostasía mundial nos está mostrando que la mente humana fue cambiada. Ahora, los discípulos le dijeron: maestro, ¿cuándo serán estas cosas? Porque Jesús le habló del templo, Jesús le habló del lugar sagrado para ellos, que iba a ser saqueado. Y después que fue saqueado, ese lugar hasta ese tiempo se convirtió en el lugar del conflicto. Recuerde que en el 1946 hubo el conflicto, la guerra de los 6 días. Siempre ha estado la lucha hasta el día de hoy. Los sirios, los jordanos, Irán luchan para poder establecerse ahí. Pero ese es el lugar de la profecía. Amén. Ese es el lugar de la profecía bíblica. Entonces estamos viviendo en la escala de la apostasía mundial. Esto nos indica que Cristo viene. Que usted esté viendo jóvenes protestar que sí al aborto, eso no es casualidad. Le han cambiado la mente a los hombres en este último siglo. Le han cambiado la manera de pensar. Y algunos lo hacen porque se lo han enseñado como una moda. Se lo han enseñado en estudios, en clases. Le han cambiado el pensamiento al hombre. Esto se llama apostasía, la aprobación del aborto, una apostasía mundial. Esto se llama apostasía, la aprobación
de que dos personas del mismo sexo puedan casarse y puedan tener unión marital y puedan adoptar hijos. Apostasía mundial. Iglesia, Cristo viene a nuestra vista. Se están cumpliendo las señales, amado hermano. Los discípulos le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Se habla en estos tiempos del fin del siglo, de la decadencia moral de la humanidad. Y hay una decadencia moral. Se han cambiado los principios. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Y lo que antes era bueno, ahora es malo. Por eso algunos estudiosos han llamado la decadencia del fin del siglo. Significa que cuando Cristo venga, va a venir en un siglo difícil. Y yo creo que estamos viviendo uno de los siglos más difíciles con todo esto que ha pasado. Estamos viviendo a nuestra vista, iglesia. Se están cumpliendo las señales. Tenemos que despertar. Cristo viene pronto. Tiene que haber un despertar en nosotros, iglesia. Su venida está cercana. Bendiciones. Seguiremos con este mensaje en el día de mañana. Así que le invito para que se suscriba a nuestro canal y le dé me gusta. Y para que usted comparta este video. Si quiere seguir aprendiendo acerca de las señales, le invito para mañana, para que se conecte. Bendiciones. Dios le bendiga en este su programa, 15 minutos de tiempo profético. Bendiciones.